a leer la palabra del Señor Jesús. San Juan capítulo 4 verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestra fe, que dice la palabra del Señor, es fundada en el Dios eterno. Cuando hablo del Dios eterno, hablo de el Dios que es espíritu, del Dios que da la vida. La relación nuestra con Dios es espiritual. Recuerde que Dios le dio la capacidad al hombre para comunicarse con el Ser Supremo. El hombre es tripartito. Me explico. El hombre es un componente de cuerpo, alma y espíritu. En la parte humana tenemos la facultad de asociarnos, de tener comunicación con el mundo. En la parte del alma es el conocimiento y son los asientos del sentimiento, por lo cual usted y yo nos dolemos si nos falta un familiar o un hermano de la iglesia. Si hay un dolor o alguna enfermedad, ahí lo manifestamos. Hay quienes afirman que sí existe algún Dios. Él es tan remoto como para descontar todo concepto de comunicación con el ser humano. Es un pensamiento que hay, que sí existe Dios, pero que es un Dios remoto, que el hombre no tiene facultad, no está facultado para comunicarse con este Dios. Es solamente un pensamiento y no tiene bases. Las bases es solamente la mente que quiere evadir la presencia del Señor y que no quiere tal vez tener diálogo con Él. Nosotros sabemos que no es así. Dios creó al hombre, aleluya, con la capacidad de sentirle, y no solamente de sentirle, sino de sentirse vacío, de sentirse que no tiene rumbo, de sentirse alejado de algo que él sabe que necesita. Es ahí donde está la intervención y la comunicación de la iglesia con el mensaje de salvación. ¿Cuánta gente no ha sido rescatada, que viene alimentando un pensamiento y que desea morirse? Que solamente hay una ventana para esta situación que está atravesando determinada persona, y es la muerte. Para mí, una persona que se suicida, se le incorpora el espíritu de la muerte, porque es una orden que le está dando. Es un susurro al oído. Usted es una miseria, usted no vale nada. Su familia no lo aprecia. Su esposa lo abandonó, sus hijos lo abandonó. Usted está completamente vencido. Usted, lo que le queda es la muerte, para que no vuelva a saber absolutamente de nada y se quite ese peso de dolor y de angustia que usted tiene. Esa es la voz del enemigo, que él vino a eso, a hurtar, a matar y destruir. Pero a través del evangelio hay otra voz
que lo utiliza a usted y me utiliza a mí para que esta persona haga un alto en el camino, para que esta persona, hermano, la palabra de Dios es espíritu, y cuando ella sale de labios puros, cuando ella sale de un ser sazonado, investido del poder del Espíritu Santo, tiene que suceder algo. Tiene que suceder algo en aquel que está pensando en suicidarse. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Si quieres saber las citas de que Dios hizo al hombre tripartito, están en Génesis capítulo 2 verso 7, Primera de Tesalonicenses 5, 23 y Hebreos 1 del verso 1 al 3. Voy a leer Hebreos. Me encanta el libro de Hebreos porque es un contexto, es una linterna que alumbra el Antiguo Testamento. Ahí está resumido el Antiguo Testamento. Y dice que en Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas por los profetas a nuestros padres, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así, y el cual en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Pues claro, Dios es un ser eterno, remoto, pero es que la idea de Dios no es dejar al hombre en el espacio, no es dejarlo solo. Cuando Él se ideó el plan de redención, también se inventó en que Él iba a estar personificado con el hombre. Alabanzas al Señor. Mire, a Israel no es de culparlo por la dureza de corazón, por no haber conocido a Dios, por no haberlo aceptado. Mi hermano, es que si Israel hubiera aceptado el Mesías, usted y yo no estaríamos aquí en esta mañana, porque de Israel viene la salvación, dice el apóstol Pablo. O sea que la dureza de Israel en parte está incluido en el plan de redención del Cristo de poder, porque cuando Israel endurece el corazón, ahí es donde Dios entonces despliega su poder y va a otras ovejas, las cuales no pertenecen al redil de Israel, sino que son ovejas gentiles. Alabado sea el Señor. Y el Señor, a través de la iglesia, tiene celoso al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le da un privilegio muy grande a la iglesia. La iglesia para Él, ¿de dónde fue sacada la iglesia del Señor? Dígame, ¿de dónde? La iglesia fue sacada del corazón de Dios. Recordemos que Cristo no murió por Israel. Cristo murió por usted y por mí. Alabanzas al Señor. Cristo murió por usted y por mí. Solo que en esa muerte y en los planes de Dios y en los tiempos de Dios, Israel regresará. Sí, Señor. Israel tendrá la oportunidad de escuchar este evangelio del reino de Dios, y los que se regresen a Cristo entonces serán salvos, porque ya no es por promesa en Abraham, Isaac y Jacob
¿Quién dijo esto? No, Señor, la promesa está de que tendrán la oportunidad de ser salvos si son receptores a la palabra del Señor, o sea, a la gracia de Dios, a este evangelio. Y todo israelita que crea este evangelio y se convierta será salvo en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuáles son las bendiciones recibidas por esta nueva relación con Dios? Mis hermanos, la iglesia tiene muchas bendiciones. Entre ellas, el creyente es adoptado como hijo en la familia de Dios. Por eso uno se siente también cuando llega a la iglesia por primera vez. Uno llega a la iglesia y uno se siente tan bien. Y eso que ahorita no hay el ambiente de ahora 40 años. El ambiente de ahora 40 años, cuando una persona por primera vez llegaba a la iglesia, un simpatizante llegaba a la iglesia, una persona por primera vez a la iglesia, le digo que las atenciones no son igual a la atención de ahora. En ese entonces había un calor espiritual. En ese entonces había una visión diferente de la que hay hoy. Hoy tenemos que aceptar todos nosotros que hemos bajado la guardia y que no hay ese fervor, que no hay ese ánimo para que las personas se conviertan de las tinieblas a su luz admirable, y que cuando venga una persona que no ha venido por primera vez, qué bueno hacerle sentir bien espiritualmente, ¿sí me entiende? Porque aquí creo que nosotros no estamos, como siempre hemos dicho, coaccionados, obligados. Aquí venimos espontáneamente, venimos con una necesidad profunda, venimos a buscar la fuente de agua de vida, venimos a buscar la presencia del Señor Jesucristo, venimos a buscar la comunión íntima de los santos. Una de las bendiciones grandes es que Dios nos ha hecho hijos de Él. Hermano, ¿usted no se siente privilegiado en ser hijo de Dios? Es un despliegue de una expresión la cual irrita a las personas allá afuera. Cuando usted dice, yo soy un hijo de Dios, automáticamente se levantan y dicen, ¿cómo así? Todos somos hijos de Dios. Dios nos creó. Ahí es donde usted tiene que entrar al conocimiento y por la palabra del Señor explicarle a determinada persona que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y el texto en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Hay dos partes muy importantes que hay que explicar: engendramiento humano y engendramiento por la palabra de Dios. La Biblia dice, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino del Dios Todopoderoso. Qué bueno es el Señor. Por eso la palabra de Dios tiene tanta credibilidad. La palabra de Dios tiene un alto porcentaje, por no decir un 100% de la misma palabra del Señor, porque ella es la única que puede llevar al hombre a esa altura de ser hijo de Dios. Cuando éste nace de nuevo
de agua y del Espíritu, se constituye un hijo de Dios. Y al ser un hijo de Dios, tiene todas las garantías del cielo. Al ser un hijo de Dios, usted depende de Él. Usted tiene las bendiciones del Dios Todopoderoso. Usted no tiene por qué desubicarse. Usted no tiene por qué atemorizarse frente a la tentación, frente a la escasez, frente a tantas adversidades que hay en este mundo. Si usted es hijo de Dios, entonces doble sus rodillas y dígale al Señor, demándele al Señor, porque el Señor no es hombre para que mienta. La promesa que Él ha dejado en la iglesia es que Él no nos va a desamparar. Y en esta mañana yo creo que Dios ha cumplido su palabra en cada uno de nosotros. Nunca nos ha dejado desamparados. No importa la situación en la que estemos, ahí está el Señor obrando de la manera que Él sabe hacerlo. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 8 y el verso 15 y 16. Dice la palabra del Señor. Romanos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que. ¿Cómo le explica usted ese texto a los trinitarios? Por el cual clamamos, Abba Padre. Ahí es donde nosotros tenemos que decirle al Señor que nos revele, que nos ayude, que nos explique la palabra del Señor Jesús. Yo le pregunto porque como aquí ustedes tuvieron un maestro, el hermano Adrián para mí es un maestro, mis respetos para él. Entonces, ¿cómo explica alguien que me explique, alguien que le explique este texto? Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Se lo dejo de tarea para el domingo o se lo explico? ¿Será que yo tampoco sé o qué? Mire, hermano, vea, eso está claro. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, deja de ser trinitario, deja de ser dualista y ve solamente a uno. Aleluya. Cuando usted está en la presencia del Señor, usted clama a su Padre, a Jesucristo nuestro Salvador, porque Él es el Padre eterno. Alabanzas al Señor, por el cual clamamos, Abba Padre. Solamente hay un Padre, ¿verdad? Ahí llega, ahí hace la obra el Espíritu Santo y esclarece la mentalidad. ¿Sabía usted que en la iglesia todavía hay mentalidades trinitarias? Gracias a Dios que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y si no saben bien doctrina, ellos dicen: no, para mí Jesucristo es Dios. Y yo estoy en la iglesia pentecostal y ahí no me mueve nadie, que esté muy bien. Y cierra la puerta. Porque hay unos dualistas más retacadores, mío, que porque nosotros bajamos la guardia casi en todos los aspectos. ¿Cuánto hace que ustedes no evangelizan puerta a puerta? Siempre hace tiempo ya. Sí. Cuando el Espíritu Santo me ponga de que vaya a evangelizar puerta a puerta, lo haré. Amén. Y es que debemos de hacerlo. Las campañas hay que salir, hermano, por Dios. Hermano, el poco segundo, digo yo, pues si Dios me da un segundo, es mucha vida. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
Mire, ¿por qué hay dudas de que usted y yo somos hijos de Dios? Porque a veces usted no lo cree. Porque a veces se meten en problemas y usted comienza a claudicar y a preguntar y a tomar incluso decisiones no muy correctas delante de Dios. ¿Por qué? Porque hace falta unción del Espíritu. Vea, el Espíritu mismo. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Cristo. Da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted esté claudicando y está invadido por el mundo y sus placeres, por tantas cosas, véngase corriendo para la iglesia o allá mismo en su hogar, doble sus rodillas y rompa todo esquema y permita que la presencia del Señor se mueva en su ser y usted vuelve a equilibrarse espiritualmente. Porque el Espíritu Santo es el que lo convence de que usted es hijo de Dios, aleluya, que usted fue regenerado y fue justificado en el nombre del Señor Jesucristo por su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Es hecho una nueva criatura en el hombre interior. Mire, hermano, lo físico no es que cambie cuando usted se entrega al Señor. No. El cambio regenerativo, la obra perfecta del poder de Dios es interno. Es en lo más íntimo de nuestro ser. Aleluya. Es en nuestro interior. Pablo dice: de maneras, segundo a los Corintios 5:17, de maneras que si alguno está en Cristo, aleluya, nueva criatura es. Amén. 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La nueva criatura es en lo interior, en nuestro interior. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Efesios capítulo 3 y verso 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Dónde? En el hombre interior por su espíritu. La fortaleza nuestra está en lo interior, donde nosotros sabemos que llega la presencia del Señor. Por eso Dios no puede habitar en un corazón sucio, en un corazón que tal vez esté recordando los melones y los pepinos de Egipto. No, nosotros no nos hace falta o no nos debe hacer falta eso que dejamos allá atrás. Usted sabe que eso para nosotros es pasajero, es ilusorio. Eso le llama la atención, es el viejo hombre, la naturaleza caída, adámica. Pero usted y yo hemos adquirido la naturaleza ¿de quién? La naturaleza de Cristo nuestro Salvador. Y por eso vivimos así felices y contentos, gozándonos en la alabanza y la adoración. ¿Usted no sintió la alabanza en esta mañana diferente? ¿Sí sintió diferente? Yo la sentí muy diferente. Y esto va a mejorar. Esto va a mejorar porque vamos a ablandar nuestro corazón. Vamos a volver a esos principios donde no nos importaba arrojarnos a los pies del Señor,
donde la palabra hacía eco y ya no había necesidad de invitar a nadie al altar, sino que la misma palabra, la presencia del Señor incitaba al creyente, aleluya, a pasar al altar para adorar y engrandecer a Cristo nuestro Salvador. ¿Y quiénes son los que pasamos al altar? ¿Quiénes? Creo que eso debe de comenzar por la cabeza. Y aquí en esta iglesia debe comenzar por, diga usted, por el pastor, diáconos y directivas. Que no se nos olvide el altar, amén, donde usted conoció al Señor. ¿Se acuerda ese día? Yo me acuerdo patentico, hermano. Eso está ahí vivito. Aquí lo tengo, aquí. Cuando por primera vez a mí no me dijo nadie que pasara al altar. No, yo pasé, porque yo vi un hermano que pasó. El pastor hizo la invitación y un hermano pasó. Un hermano que se llama Recaurte Ruiz, que fue, a mí no me habló del evangelio nadie. A mí directamente Dios trató conmigo en una lectura que hice. Pero sí tuve alguien que me guió, alguien que me ayudó, algo que me ilustró, alguien que me explicaba la palabra del Señor, alguien que me sacó. Ya yo estaba tocado por Dios, y cuando Dios toca, olvídese que a usted no tiene que rogarle tanto. Es que yo no sé, ahorita, oiga, ustedes deben de ayudarme, hombre, porque ahorita hay que rogar tanto para que la gente se convierta. Porque ahorita hay que rogar tanto para que la iglesia se consagre a Dios. Porque ahorita carecemos de liderazgos. Si Dios es el dueño de esta iglesia todavía, Dios todavía es la cabeza de esta iglesia. Dios todavía, donde Dios no estuviera en esta iglesia, mi hermano, vea, aquí ustedes tenían que poner un de uno. ¿En serio? Sí. Aleluya, glorioso tu santo nombre. Si Dios no estuviera todavía en la iglesia, porque es que la iglesia se compone de 2 o 3. La iglesia no es una multitud. Ojalá y que hayan 2000 en un teatro o en un coliseo adorando al Señor en espíritu y en verdad. Pero la idea de Dios no es multitud. La idea de Dios es calidad. Hijos redimidos, hijos limpios por la palabra del Señor Jesús. Por eso la oración, por eso insisto, y no solamente yo. Aquí le puede llegar otro pastor y lo va a insistir a esto, si es que él ama la oración y ama el ayuno. A Cristo lo que le interesa es la calidad. Cristo mora en nuestra alma espiritualmente para guiarnos en justicia y en la verdad. Somos muy expertos en evangelizar y en hablar del evangelio, pero no conocemos el trasfondo de lo que es el evangelio. El evangelio es un 100% justicia, pero yo creo que es mejor una vivencia del evangelio. Es mejor vivir lo poco que hemos aprendido, que sabemos, y tener una vivencia de ello. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿De qué privilegios goza el creyente ahora que está en Cristo? 1. Goza de la dirección del Espíritu Santo, que nos conduce en una nueva vida de armonía con nuestro Dios. San Juan 16:13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Es la verdad absoluta.
Usted y yo no tenemos verdad absoluta. Usted y yo somos, ¿cómo se dice? Tangibles o intangibles. Son palabras ya muy finas. Nosotros somos volubles. O sea, hoy estamos muy bien, mañana estamos regular y pasado mañana estamos peor. En algún momento nos toca mentir sin querer incluso y sin saberlo. Hay veces, ay hombre, por Dios, yo dije una mentira. Bueno, Señor, usted sabe que no la dije voluntariamente, Señor. Perdóneme, fue falta de conocimiento. Si uno pide perdón, pues Dios le perdona, ¿cierto? Sí, seamos sinceros. Pero si usted no pide perdón y sigue mintiendo y reincide en eso mismo, esa es la religiosidad. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos ilumina para enseñarnos de que Cristo es la absoluta verdad, que no hay otra verdad como Cristo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí están los escatológicos. Si usted quiere saber el futuro, aleluya, entonces tenga contacto con Cristo Jesús. Él puede revelar muchas cosas que van a suceder en el presente, en el futuro, perdón. Pero usted y yo estamos llamados ¿para qué? Para que vivamos el presente. Alabanzas al Señor. Él nos conduce a la libertad para entrar al lugar santísimo. Hermano, ahora no hay que rodear tanto, no hay que hablar tanto. Usted puede entrar a la hora que sea, en el lugar que sea, puede entrar a la presencia del Señor. Oiga, usted no sabe que hay hermanos que son jactanciosos, es la palabra jactanciosos, porque saben mucha Biblia y porque Dios los usa demasiado. Yo he tenido que conversar con ellos y algunos me agradecen y otros me tienen en poco y no se han dejado administrar de mí. Y uno lo que hace es por el bien, porque una persona que Dios use y que uno lo vea aleteadito, o sea, que está crecidito, a mí me da tristeza y yo tengo que actuar ahí. Tengo que actuar ahí porque yo sé que el que se enaltece es como la bomba que ponen aquí cuando hay una fiesta. Esa bomba cualquier chusito, eso le puede suceder a un creyente así. Entonces uno conversa de buena gana, bueno y tal, pero es tanto el enaltecimiento que hay ya, que ya no prestan atención. Y recuerde que tenemos un ejemplo del cielo. ¿Por qué Satanás fue lanzado a las tinieblas? Porque se enalteció, quiso ser igual a Dios o más que Dios. Y no hay ninguna criatura en el cielo y en la tierra, por muy poderoso que sea, igual a Dios. Dios es absoluto. Ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Y el soplo qué? El soplo del Omnipotente le hace que entienda. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué fue lo que hizo? Sopló aliento de vida. Por eso usted y yo tenemos una, ¿cómo lo llamamos? Partícula de Dios. Por eso la Biblia dice, Cristo dice, vosotros sois dioses, pero con D minúscula.
el hombre puede llegar a una escala de conocimiento lo máximo, aleluya, de la vida espiritual. El crecimiento espiritual, eso no se detiene, eso no tiene límites. Si nosotros buscáramos la presencia del Señor, dice Proverbios 20:27. Yo quiero que leamos estos textos. Proverbios 20:27 dice: lámpara del Señor es el espíritu ¿de qué? Del hombre, la cual escudriña lo más profundo ¿de qué? Del corazón. Por eso usted y yo, por eso usted y yo no podemos guardar nada, ningún secreto. Aquí no vale usted tratar de ser como una ovejita y ponerme cara de ternero huérfano. No, Señor, vea. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Ese vive encendido. Ese es el que escudriña lo más profundo de usted y de mí. Y por eso el hombre más humilde bíblico dijo: Señor, líbrame de mis errores que me son ocultos. Usted y yo tenemos errores, inmensidades de errores que inclusive no lo sabemos. Por eso en la presencia del Señor tenemos que desnudarnos, desnudar nuestro corazón y nuestra alma para que Él pueda obrar, para que la sangre de Cristo Jesús pueda obrar en su vida y en mi vida. Sinceridad con el Maestro es de vital importancia, porque esto le agrada a Dios. Gozo de entrar en la presencia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, para presentar nuestras peticiones. Muchos hermanos dicen: no tengo que pedir, me arrodillo y automáticamente no sé qué decir. Pues bien, el Espíritu es el que intercede, aleluya, por nosotros. Hebreos 4:16 dice la palabra del Señor. Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el Señor. Y 10:19 en Hebreos, en el mismo libro, el verso 22, dice 10:19 al 22: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, no en el tabernáculo en el que nos mostró Didier el sábado, sino que usted mismo es ese tabernáculo donde vive Cristo, donde se manifiesta la presencia del Señor. Alabado sea Jesucristo. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Siga hasta el 22. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿A través de qué? Del velo de su carne. Aleluya. Cristo fue traspasado. Cristo ofreció una ofrenda perfecta. Cristo entró, salió al atrio y volvió a entrar al santuario, ya no hecho de manos, sino que entró al mismo cielo para presentar una ofrenda. ¿A quién? Para presentar una ofrenda a su divinidad. Lo humano presentó la ofrenda a lo divino, a la demanda que había en el Antiguo Testamento, para que ya nosotros tengamos libertad y entremos al lugar santísimo. En cualquier momento y a cualquier hora, usted puede entrar y tener una íntima comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores.